Así que por eso vamos a hablar con una de las personas que más sabe, de verdad, en materia de jubilados y de materia previsional, que es Florencia Marcarián, que justamente es abogada en materia previsional y siempre nos ayuda a entender muchísimo la situación en la que estamos parados. Le damos la bienvenida. ¿Cómo anda, Flor? Muy bien, Agustina, qué placer estar con vos nuevamente. Como Lo siempre, un mismo digo, siempre es un gusto que nos ayudes a entender un poco este contexto que es complejo de vivir y a veces también de entender, ¿no? ¿Qué es lo que, primero, para que entendamos los que están un poco perdidos, qué es lo que se va a tratar mañana, ¿no? Que ya tiene media sanción, mañana podría llegar a tener una sanción definitiva, ¿no? Pero ¿qué es lo que llega al Senado y por qué es importante estar alertas y entender lo que va a ocurrir allí? como uno de los comentarios que pasaban recién, te han dado material Sí, ¿no? suficiente y el tema de los jubilados no se queda atrás, ¿no? Porque Tal ya cual. todo este año nuestros queridos jubilados y pensionados han estado muy al tanto de si se aprobaba o no se aprobaba la ley base con la modificación de lo que refiere a las jubilaciones, qué iba a pasar con el impuesto a las ganancias para los jubilados, qué pasaba con la moratoria, si se sacaba o no se sacaba, bueno, y finalmente llega el día de mañana, el jueves, que se va a tratar nuevamente la ley de movilidad jubilatoria. ¿Y por qué es importante para los jubilados? A ver, en primer lugar, porque ya empezaron el año con un desfasaje, ¿no? Porque en enero la inflación fue de un 20,6%, y eso recién se reconoció una parte con posterioridad de un 12,5%. Claro. Entonces, lo primero que se está discutiendo es la recomposición de eso que falta para llegar al 20,6%, ¿sí? Esta es una de las primeras discusiones y es algo que se va a tratar. La otra cuestión tiene que ver con esta fórmula de movilidad en sí, que lo que vendría a tratar es lo mismo que se está aplicando ahora con el decreto de necesidad de urgencia. Aplicación, aumento mensual teniendo en cuenta el índice de precios al consumidor, es decir, la inflación. El último dato que se conoce es con 2 meses de atraso, pero los aumentos son mensuales, algo Claro. que antes no pasaba porque los aumentos eran trimestrales y porque la medición también era a un trimestre anterior. Entonces era mucha la diferencia y por eso cuando venían los aumentos no se sentía como un aumento. El tema del bono, estos 70.000 pesos que se están dando desde marzo y que no se ha modificado su valor, se entiende que pueda ser de esta manera porque la idea es incluido dentro del haber. Entiendo que ese es uno de los motivos por los cuales no lo han aumentado desde el mes de marzo. Claro. Es una de las diferencias que se daba con el sistema anterior, que se aumentaba cada 3 meses. Bueno, no está sucediendo ahora. Y otro tema que generó mucho debate tiene que ver con una cláusula por la cual sería un análisis anual para ver cuánto aumenta el índice de precios al consumidor, cuánto aumenta el RIPTE, que es otro de los índices, y de la diferencia que surge entre esos dos índices, se pagaría por única vez y de manera anual el 50% de esa diferencia. Ahora, Claro. hay quienes dicen, bueno, pero en realidad lo que se tiene que tratar con la movilidad jubilatoria es la fórmula y no la recomposición ni tampoco una cláusula que sería para el crecimiento económico de los jubilados. Y me detengo un segundito en esto, porque quienes nos están escuchando seguro lo van a entender perfecto, porque hoy tenemos aumentos por inflación, ¿no? Todos los meses. Ahora, hay muchos jubilados que tenían la posibilidad, porque van a conocer seguro a quienes tienen abuelos, quienes tienen conocidos, tíos abuelos, que mantenían su prepago hace más de 20 años, con la desregulación, bueno, les está costando pagar. Tal Ahora, cual. el mes pasado, que la inflación que le dieron a los jubilados más de un 4% de aumento, las prepagas aumentaron un 9%. Entonces, hay aumentos que van por encima de lo que aumenta la inflación. Entonces, el Claro. jubilado, ¿cómo va a hacer para hacerle frente si no alcanza con esos aumentos que se le van a dar? Entonces, una cláusula que prometa que van a tener un crecimiento económico, bueno, es
algo bueno que se puede tratar, pero hay distintas voces y algunas de esas voces lo que dicen es justamente esto, que hay que tratar la fórmula de movilidad independientemente de cualquier posibilidad de crecimiento económico y de recomposición de los saberes. Lo que pasa es que uno estuvo escuchando en este último tiempo cómo hay eh, senadores, por ejemplo, que la idea es aumentar el sueldo, y no es que eso esté mal, ¿no? Sino Claro. que cuando se trata de los jubilados y que se está demorando tanto, la realidad es que se están discutiendo montos muy bajos, ¿no? De apenas superando los 300.000 pesos. Claro, claro, claro. Es una locura. Es una locura. Y esta, a ver, si se llega a aprobar, ¿no? Esta ley, que reiteramos, ya sabemos un poco cómo va a ser el proceso, seguramente Javier Milei lo va a terminar vetando, pero en lo que es la fórmula, ¿sería efectivamente mejor para los jubilados? Digo, para entender por qué Javier Milei habla tanto de este concepto de degenerados fiscales, etcétera. Digo, tiene que ver con una cuestión de que realmente es algo insostenible para las arcas del Estado, tratando, viste, de hablar, porque siempre terminamos cayendo en la chicana política y es tan difícil hablar de este tema con datos reales que, viste, por eso quiero ir a la gente que sabe de verdad, ¿no? Como vos que tenés datos. Es algo que realmente es muy complejo de afrontar para las arcas del Estado tal como están hoy. Al mismo tiempo, sería una fórmula mucho mejor que la actual para los jubilados. ¿Cuál sería el escenario que quedaría en la Argentina si mañana se le da sanción definitiva? Es una fórmula mejor, pero estamos hablando que, a ver, la jubilación mínima con el bono de los 70.000 pesos es de 295.000 y lo que se está discutiendo de este 8,1% es llevarlo a menos de 320.000 pesos. No Claro, o sea, estamos igual quedas atrás. ni siquiera son 30.000 pesos de diferencia. Entonces, Claro. yo entiendo esto de los degenerados fiscales porque justamente la base aumentaría para la mayoría, ¿no? Porque hay 5 millones, alrededor de 5 millones de jubilados y pensionados de la mínima, pero cuando uno empieza a comparar, que quizás eso es lo malo, ¿no? Hacer comparaciones, pero cuando uno empieza a comparar sueldos de los políticos con sueldos, bueno, sueldos no, haberes de jubilaciones y pensiones, de 320.000 pesos para un jubilado que trabajó toda su vida, que aportó, que es todo ese dinero que no fue a su bolsillo durante la actividad laboral, hoy no lo ve reflejado. Tal Entonces, cual. eh, esto de tratarlo de generados fiscales, bueno, también se ha opuesto a estos aumentos que mencionaba, ¿no? Estas subas de sueldo, pero hablar de 320.000 pesos para los jubilados resulta poco. Poco. Mira, Poco acá Norberto que te escucha dice, es una burla muy burda, ¿no? Claro, uno escucha el monto y la verdad es que es tremendo, ¿no? es muy poco. Es una gran ayuda, por supuesto. Todo dinero que vaya al bolsillo del jubilado es una ayuda, viene bien. No nos vamos a negar a ese aumento, pero podrían estar mucho mejor. O sea, ese sería el piso y sobre eso las actualizaciones mensuales por la inflación. Y No, totalmente. esto de discutir la cláusula por la cual tendrían un crecimiento económico y aquellos que la quieren dejar de lado, claramente no están cobrando la jubilación de una persona de la mínima. Claro. Pero yo me pregunto, aquellas voces que sostienen esto, si ellos podrían vivir con 320.000 pesos por mes. Y ahí sí, sin ningún tipo de ayuda económica, ¿no? Ahí ya no habría más bono, ahí estaría contemplado el bono. Claro, claro, claro. Eso es tremendo. Ahora, ¿qué pasa si sale esta sanción y Javier Milei lo veta? ¿Seguimos en esta misma fórmula? ¿Y cómo puede seguir el panorama para los jubilados en este sentido? Seguiríamos en esta misma fórmula, sin esta recomposición del 8,1% y con la dificultad propia de tener que esperar al mes que viene al anuncio de si se va a seguir prorrogando o no el bono, que por el momento no hay posibilidad de que quiten ese bono, porque si no, el jubilado
tiene el bono el mes que viene, ahora en septiembre va a estar cobrando 234.500 pesos. Claro, Sin el claro. bono. Entonces, ya no hay posibilidad de quitarlo. Lo primero que hay que solucionar es esa cuestión. Es imposible, sí. Eso, la insistencia de poder aprobarlo con la mayoría para no tener, no dar la posibilidad a que lo vete el presidente, que ya adelantó su postura, ¿no? Lo quiere vetar, los trató de generados fiscales, bueno. Pero, Sí, sí, sí. de nuevo, uno habla, quizás se piensa de una manera más fría, ¿no? Pero si lo llevamos a la vida cotidiana, uno tiene, bueno, quizás hay gente que ya no tiene a sus abuelos, pero tiene algún tío que está jubilado, al padre, a la madre de los amigos que se están jubilando, que ya se jubilaron, que no les alcanza, que no pueden pagar la aplicación, que les cuesta llegar a fin de mes, ni que hablar si tienen que pagar un alquiler. Entonces, uno lo ve un poquito más de cerca cuando le toca, ¿no? Cuando conoce gente que le cuesta. Y de nuevo, 320.000 pesos, la verdad es que no es un valor hoy en la Argentina. Claro, no, totalmente, totalmente. Hoy, esto estábamos hablando un poco a futuro y obviamente me lo estás diciendo, ¿no? 300.000 pesos claramente no es un valor en la Argentina, ¿no? Pero si tuviésemos que hacer un raconto, ¿desde hace cuánto tiempo están atrasados los jubilados en la Argentina? ¿No? Digo, a mí creo que es tan difícil hacer el cálculo histórico porque yo siento que hablamos de esto desde que soy chica, ¿no? Yo me acuerdo desde que era chica siempre las peleas de los pocos jubilados que se animan, ¿no? A quejarse. Es cierto. Y bueno, y de los jubilados que se reunían en la plaza para Exacto. reclamar por sus derechos también. Entonces esto viene de hace muchísimos años, ha atravesado distintos gobiernos, distintas políticas, y siempre pasa que les cuesta llegar a fin de mes, ¿no? Porque la realidad es que ninguno estaría fijándose en cuánto cobran los políticos, cuánto les están pagando, cuánto se están aumentando. Si ellos pudieran, los jubilados y los pensionados pudieran estar bien, llegar a fin de mes, comprar lo que necesitan y darse algún gusto, ¿no? No digo grandes cosas, grandes placeres, sino lo mínimo, vivir tranquilo, no tener que pedirle ayuda al hijo, no tener que pedirle ayuda a algún familiar, a algún hermano, poder llegar, cumplir con las cuentas, poder pagarse la medicación y darse algún gustito. Yo creo que con eso no habría quien se esté fijando en qué pasa con los políticos, si se aumentan o no se aumentan los sueldos. Bueno, ha atravesado a todos los gobiernos, como decía, ¿no? Distintos signos políticos, y es algo que no logra solución. De hecho, cada presidencia que se asume, lo que se busca modificar es la fórmula de movilidad. Incluso, bueno, antes de la pandemia había una fórmula de movilidad, se suspendió durante la pandemia, se reanudó en el 2021, pero se reanudó sobre la base del decreto de necesidad y urgencia, no sobre la base de la ley de movilidad que regía, y eso dejó la base de la jubilación incluso más baja, porque con aquella fórmula que venía rigiendo en el 2019 hubiera estado mucho mejor, más arriba, la base de las jubilaciones. Claro. Entonces, cada gobierno que asume se plantea la modificación de la fórmula de movilidad. Hoy en día, y hay que decirlo, que los jubilados puedan tener un aumento mensual es una gran ayuda, sobre todo en épocas de inflación, donde esperar 3 meses con los mismos saberes costaba demasiado, ¿no? Y bueno, por lo menos una tranquilidad para el jubilado, decir, bueno, me aumentan las cosas, pero también me aumenta un poco la jubilación, me aumenta un poco la pensión, ¿no? Ni que hablar de la gente que está pensionada y que no recibe ninguna jubilación o no tiene una PUAM, que cobra mucho menos. Sí, totalmente, eso es clave, ¿no? Y hoy, ¿qué es lo que más les está costando sostener a los jubilados, ¿no? Recién hablabas, por ejemplo, de lo que es, por ejemplo, la medicina prepaga, etcétera. Creo que muchos de esta generación, y eso lo hemos hablado muchas veces con vos, por suerte no tantos, no todos digo, pero no tantos tienen que preocuparse tal vez por el alquiler porque son de una generación
tal vez la última afortunada que logró ser propietaria, aunque hay muchos que igual tienen que alquilar y lo sabemos, y esos son los que están más complicados. Pero en líneas generales, estadísticamente, ¿qué es lo que más le preocupa y le termina complicando el bolsillo al jubilado hoy en día? ¿Es la salud, es la comida? Es la salud y el tener que recurrir a algún familiar para que los ayude. La gran mayoría que son jubilados que están ayudados por algún familiar, los ayudan los hijos, que eso es lo que más les pesa, porque además dicen, Claro. yo no puedo recargar a mis hijos para que me estén ayudando, porque tienen sus propias familias, tienen sus propios gastos, no tienen por qué venir a ayudarme a mí después de haber trabajado toda una vida. Y el otro tema es la salud. En el último tiempo, y con la desregulación de las prepagas, jubilados que han estado por más de 20 años en una prepaga me han comentado que se tienen que desafiliar porque no lo pueden seguir pagando, y el miedo que tienen de tener que ingresar al PAMI por lo que han escuchado. Ahora, para aquellos que se encuentran en esta situación y nos están escuchando, les quiero comentar que el PAMI brinda un buen servicio. Lo que pasa es que quizás cuando uno solicita un turno, los turnos son mínimo a 3 meses, pero no tiene nada que envidiarle a una prepaga en la que sucede lo mismo, pero pagando muchísimo más. Claro, ¿no? claro, Con el PAMI uno tiene el descuento y a modo de anécdota, que no es nada divertido, pero la madre de una amiga con una enfermedad terminal necesitaba una medicación, un medicamento paliativo. La prepaga no se lo cubría y adivinen qué, el PAMI sí lo cubría. Mira. Entonces, a veces uno se respalda en las prepagas, ¿no? Coloca muchísimo dinero para tener una diferencial, pero bueno, para aquellos que tengan que ingresar al sistema del PAMI, que sepan que quizás va a diferir en, lo que se habla generalmente, la hotelería, si no se tiene que internar, los lugares a los que va a asistir van a ser distintos, por supuesto, pero lo que requiere atención médica, bueno, no tiene nada que envidiarle a las prepagas. Es importante esto que decís, ¿eh? O sea, es verdad que muchas veces pasa que las prepagas, si pueden hacerse la sota con varias cosas, lo hacen, y está bien, está muy bien esta aclaración que vos haces. Sabés que acá van llegando algunas preguntas, ¿no? Que te van haciendo y me gustaría trasladártelas. Algunos te preguntan sobre las jubilaciones docentes, ¿no? Por ejemplo, Ricardo pregunta, en la ciudad de Buenos Aires, ¿qué pasa con las jubilaciones docentes? ¿Cada cuánto se actualizan? ¿Hay información sobre eso? Hoy, un docente jubilado en la ciudad, ¿qué pasa? Se actualiza cada 3 meses. Cada 3 meses. Ahora, bien, ellos tienen una ventaja que es que cobran el 82% de lo que cobra una persona en actividad, ¿no? Si se jubilaron con el cargo de directora, por ejemplo, va a cobrar el 82% de lo que esté cobrando esa directora hoy, o sea, en la actualidad, es lo que van a estar cobrando. Están un poquito mejor, mucho mejor con el resto de los jubilados. Lo que pasa es que, de nuevo, las actualizaciones cada 3 meses en este país y con la inflación que hay, y bueno, lleva a que haya esta inequidad, ¿no? Claro. Entre la gente que cobra mensualmente y ellos que cobran cada 3, pero tienen esta diferencia que es mucho mejor que lo que cobra cualquier otro jubilado. Totalmente, totalmente. También acá Norberto Longo pregunta por los juicios previsionales, ¿no? ¿Qué está pasando hoy con eso? Norberto, qué buena pregunta. Se ha reanudado el pago de los juicios. Estuvieron durante un tiempo bastante estancados, para ser sincera, porque ya desde la época en la que empezaron a concederse, no los créditos, sino cuando empezaron las ampliaciones de los créditos del ANSES, hubo un gran parate con respecto al pago de los juicios. Ahora, si tiene el juicio, si está ganado, si se habló con su abogado y le dijo que ya estaba la sentencia firme y pasaron 120 días hábiles, puede iniciar la ejecución de sentencia, que es para asegurarse el cobro, ¿sí? Y si pasa mucho tiempo y no hay novedades, presentar un pronto despacho. Claro. Bien. Y esta última me parece importante. Monotributristes, ¿viste? Ya es hashtag.
¿Cuántos se necesitan para cubrir una mínima? Mi hermano está re preocupado. Yo creo que todos los monotributistas o monotributristas, me gusta decirles así, tienen, ¿no? Esta preocupación porque, bueno, uno sabe que es un, no sé, todos los monotributistas vamos a ir por la mínima en nuestra jubilación Para o los no necesariamente. para los monotributistas que en algún momento han estado en relación de dependencia, que sepan que esos años en relación de dependencia se van a tomar independientemente del momento en el que lo hayan tenido. Okay. O sea, si tuvieron los 10 años, desde los 18 a los 28, se van a tomar esos 10 años de aportes para el cómputo, ¿sí? Ahora, si 20 años los tienen como monotributista para completar los 30, perfecto. Quizás no tiene 10 años en relación de dependencia, tiene 5, bueno, también se van a tomar. Para los monotributistas, de las categorías más bajas, lo más probable es que sí que se jubilen con la mínima. Claro. Aquellos que tengan, que vayan un poquito más, generalmente los que tienen un poco más son los que están en las últimas categorías, ¿no? Pero con el cambio, con la recategorización, creo que la última categoría, que son 68 millones anuales, el pago mensual es de 900.000 pesos, alrededor de 900.000 pesos, el que pueda, adelante. Claro, totalmente. Bueno, eso es importante. Flor, siempre es un placer charlar con vos y que nos ayudes a entender un poco mejor la realidad previsional, que es bastante compleja. Veremos qué pasa mañana y bueno, seguramente en breve te volveremos a consultar a ver cómo nos deja parados esta situación. Te agradecemos mucho, ¿eh? Muchísimas gracias, Agustina, para vos y para toda la audiencia. Un abrazo grande. Allí pasaba Florencia Marcarian, abogada previsional, con toda la data respecto a lo que va a pasar mañana. Reitero, mañana jueves.